lo he dicho una y otra vez, yo no le pido que usted crea lo que yo creo, yo solamente le expongo algunas ideas. Yo no creo en el cambio climático básicamente porque yo soy creacionista, así de simple, ¿ya? Pero no solo eso, no solo hay gente que se ha dedicado a insultarme en las redes por decir que no creo en el cambio climático, sino que hay otros que han tratado de preguntar de manera bastante razonable, de manera bastante respetuosa en una universidad. Y bueno, esto le pasó a un miembro de nuestro equipo de trabajo del canal Cuidemos a Chile, en donde realizó algunas preguntas, algunas observaciones, y fue más bien menoscabado en sus apreciaciones, y de paso pasaron a llegar las opiniones de Douglas Pollock, que todos ustedes probablemente conocen, que también está en contra de alguna manera del cambio climático. Bueno, mi nombre es Ernesto y creo que les voy a dar una pequeña sorpresa con esto porque voy a dar un contradiscurso. Primero que nada, mi amigo va a decir unos datos y después yo voy a dar un comentario personal. No quiero empezar una, no sé, controversia o que alguien se enoje conmigo después de esto, porque entiendo que el debate en torno al cambio climático no debería ser algo dogmático o religioso. Deberían estar abiertos a escuchar otros puntos de vista y tratar a las personas que no piensan como ustedes como personas. Entonces, acá va mi amiguito. Bueno, acá voy a dar unos datos que dio Douglas Pollock en el International Conference of Climate Change. El 95% de los gases del efecto invernadero son vapor de agua. Solo el 3,6% es el CO2. El 0,04% de la atmósfera es el CO2 y tan solo el 0,01% es del factor humano. Por lo tanto, el CO2 se puede considerar como gas de efecto invernadero, pero no puede considerarse como el gas que produce el efecto invernadero por absoluto. De hecho, es ínfimo su efecto. Por otro lado, podemos ver que el CO2 puede ser considerado el gas de la vida por el hecho que la Tierra desde 1982 hasta 2014 se enverdeció en un 15%. El Sahara se redujo en 3.000 kilómetros y se enverdeció en los alrededores. Esto quiere decir que el CO2, en vez de dañar la tierra, produce que las plantas florezcan más. De hecho, en los invernaderos de plantas se puede ver que ellos usan el CO2 justamente para que las plantas tengan mayor crecimiento. Por otro lado, podemos ver que en la Edad Media el clima ya tuvo un entibiamiento considerable. Podemos ver que el clima alcanzó niveles similares a los de ahora y que incluso en algunos gráficos se ignora esto. Pero justamente en esos tiempos se construyó las mayores catedrales de Europa, se construyeron los mayores castillos, se construyó Notre Dame, se colonizó Groenlandia. Chicos, y por tema de tiempo, ¿sí? ¿cuál es la pregunta? Sí. Bueno, a lo que voy es que el CO2 no debería considerarse como un gas letal para la humanidad, es todo lo contrario, y que en general los periodos de la historia en que el mundo es más cálido han sido beneficiosos, hay menos muertes por el frío. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿de verdad vale la pena empezar a restringir la economía por este tema? O sea, si de verdad no ha sido tan perjudicial el CO2 en la historia de la humanidad, ni tampoco los periodos cálidos. Gracias. A mí me parece súper valioso la discusión de estos temas con investigación científica. Ni Pablo ni yo tenemos los datos como para, o tal vez tú sí, te estoy diciendo, bueno, hablo por mí, de que en general cuando haces una investigación científica y estás tratando de contrastar datos, información o análisis sobre ciertos eventos pasados, necesitas tener todas las herramientas como para poder hacer ese análisis. Bueno, hablo por mí. De que en general cuando haces una investigación científica y estás tratando de contrastar datos, información o análisis sobre ciertos eventos pasados, necesitas tener todas las herramientas como para poder hacer ese análisis. Yo no considero que los datos que tú pusiste sobre la mesa llevan a la conclusión que tú pusiste también sobre la mesa. Puede que sí o puede que no. Entonces ya tenemos primero
una posible conversación sobre los supuestos que utilizaste para la conclusión a la que llegaste. Ni Pablo ni yo tenemos los datos como para, o tal vez tú sí, te estoy dando. Yo no considero que los datos que tú pusiste sobre la mesa llevan a la conclusión que tú pusiste también sobre la mesa. Puede que sí o puede que no. Entonces ya tenemos primero una posible conversación sobre los supuestos que utilizaste para la conclusión a la que llegaste. Y entonces, si es que esto fuera realmente un debate científico y apropiado, deberíamos ir a contrarrestar todos esos argumentos. Yo no tengo las herramientas como para hacerlo aquí. Por lo tanto, no soy capaz de responder tu pregunta. Ahora, sí creo que este debate se ha llevado a cabo en muchísimas otras esferas. Y evidentemente siempre, y esto pasa en general en todos los aspectos de la ciencia, hay gente que tiene una teoría diferente a la que tiene la mayoría de la comunidad científica. Y puede pasar. Y hay gente que cree y argumenta con veracidad que la Tierra es plana. No, pero no lo digo de una manera de querer ridiculizar a nadie. Es verdad, hay gente que tendrá su fundamento para poder decir eso. Pero sin embargo existe un consenso entre la gran mayoría de científicos de que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, creo que es una conversación que hay que tener en esa esfera. Y en esa esfera la conversación tiene una mayoría de consenso hacia un lado. Es como lo único que te puedo aportar. Yo no tengo las herramientas como para hacerlo aquí. Por lo tanto, no soy capaz de responder tu pregunta. Yo sí quiero rescatar un tema valioso que puedo yo leer en tu consulta. Lo que se está haciendo en materia de acción climática, Naciones Unidas y el mundo, tiene una visión súper antropocéntrica. Porque el combate de reducir gases de efecto invernadero y evitar un aumento de la temperatura promedio del planeta al año 2100 de menos de 2 grados es en función de la actividad humana actual. Ha habido varias investigaciones de envergadura sobre los núcleos de hielo y todas indican lo mismo. Las temperaturas suben y bajan y al cabo de unos cientos de años el dióxido de carbono las sigue. Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono. Claramente, el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura, sigue los cambios de la temperatura. El registro de los núcleos de hielo llega hasta el corazón de este problema. Dicen que si el CO2 como gas invernadero aumenta en la atmósfera, la temperatura subirá, pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso. Porque el combate de reducir gases de efecto invernadero y evitar un aumento de la temperatura promedio del planeta al año 2100 de menos de 2 grados es en función de la actividad humana actual, de cómo estamos organizados, de nuestras actividades productivas. Porque si superamos 2 grados al 2100, 4 grados al 2200, etcétera, etcétera, el planeta va a seguir funcionando. Lo que pasa es que nosotros no. ¿Ah? Por eso te digo, es una visión, quiero rescatar eso de tu consulta. Lo que estamos haciendo, discutiendo, es una visión antropocéntrica. Tiene que ver de la especie humana, cómo habita, cómo está organizada y sus actividades productivas. Eso es lo que va a tener un daño irreversible. No es extraño pensar que somos los humanos, cuando echamos gasolina al coche, cuando encendemos las luces, los que cambiamos el clima. Pero hay que mirar al cielo, a esa inmensa bola, el Sol. Incluso siendo más de 6.000 millones, no somos nada comparados con él. El profesor Ian Clark es un destacado paleoclimatólogo ártico que estudia los registros de la temperatura terrestre de los últimos cientos de miles de años.
Cuando estudiamos el clima a gran escala, necesitamos materiales geológicos que puedan registrar el clima. Si tomamos una muestra de hielo, por ejemplo, podemos usar isótopos para reconstruir la temperatura. Pero si liberamos la atmósfera que contiene esa muestra, podemos observar los niveles de CO2. El profesor Clark y otros han descubierto un vínculo entre el dióxido de carbono y la temperatura, pero esta relación es opuesta. Aquí tenemos un registro de las temperaturas en el hielo de Vostok, y la línea roja indica una subida de la temperatura entre un primer momento y un segundo momento en un intervalo clave, en el que salimos de una glaciación. Vemos que la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2. El CO2 va por detrás en ese ascenso, lleva un retraso de 800 años, así que la temperatura determina el CO2 de los 800 años posteriores. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿de verdad vale la pena empezar a restringir la economía por este tema? O sea, si de verdad no ha sido tan perjudicial el CO2 en la historia de la humanidad, ni tampoco los periodos cálidos. Gracias. Yo no tengo las herramientas como para hacerlo aquí. Por lo tanto, no soy capaz de responder tu pregunta. No soy capaz de responder tu pregunta. Por lo tanto, no soy capaz de responder tu pregunta. Por lo tanto, no soy capaz de